Hay equipos en el campo que llegan a las 6 de la mañana, revisan cada lote, ajustan el riego, corrigen la fertilización y cierran el día agotados, convencidos de que cumplieron con creces. Mientras tanto, la empresa sigue estancada en las mismas metas del trimestre pasado. Los Exceles no muestran mejoría. Esa desconexión tiene un origen concreto y casi nunca lo nombramos en las juntas de trabajo. Ocurre cuando los líderes no traducen la visión de la empresa en instrucciones que alguien pueda ejecutar, en tareas que alguien pueda desarrollar para obtener resultados en ese sentido. Y si tú diriges a un equipo agrícola y sientes que la gente trabaja más que nunca, pero los indicadores no se mueven, te voy a decir algo. El origen está en la cascada que nunca llegó completa hasta abajo. Hoy vamos a diseccionar exactamente por qué pasa esto y qué hacer al respecto. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Mi misión es resolver el estancamiento del talento técnico que requiere habilidades específicas para pasar de solo ejecutar a decidir. El tema de hoy es: la desconexión se traduce en mucho trabajo y pocos resultados. Las bases de este tema son sencillas de poner sobre la mesa, pero difíciles de sostener en la práctica diaria de una operación agrícola. Una empresa, o en este caso sus líderes, normalmente fijan una visión, una misión, metas concretas para el trimestre, el año, el mes, la semana, pero esa información, si se queda en la oficina central o en la mente del gerente general, no ayuda a alcanzar todas esas metas. El técnico de campo, el supervisor de cuadrilla, el agrónomo de la zona reciben instrucciones operativas. Sí, fumigar tal lote, ajustar la fórmula de fertilización, entregar tal reporte, pero sin conexión visible con toda la visión para la empresa. Obviamente la gente se pregunta ¿para qué hace lo que hace? O muchas veces ni siquiera se lo pregunta, simplemente lo hace. Porque el sistema laboral, la mayoría de las ocasiones, premia solamente la actividad y no la relevancia de las actividades. Kaplan y Norton, dos investigadores creadores del Balance Scorecard, documentaron hace más de 2 décadas que solo una fracción muy pequeña de los empleados de una organización promedio entiende realmente la estrategia de la empresa en la que trabaja. La mayoría conoce su tarea, pero no el propósito detrás de ella. Y cuando hablamos del sector primario, pues esto se agrava porque las decisiones estratégicas se toman en oficina y rara vez bajan completas hasta la cuadrilla. Lo que llega es una versión recortada, todos lo sabemos. Desafortunadamente a veces es una versión contradictoria con la instrucción anterior. Y también todos sabemos que los equipos ejecutan esas instrucciones sin cuestionar, porque cuestionar no es parte de su rol y muchas veces está mal visto. Esto genera lo que en comportamiento organizacional conocemos como sesgo de actividad, que es la tendencia humana a confundir estar ocupado con estar generando un resultado. Porque nadie miente cuando dice que trabajó duro. El problema es que trabajar duro en la dirección equivocada produce mucho cansancio, pero cero avance. Hasta aquí estoy seguro de que muchos líderes agrícolas se sienten identificados porque han visto en algún u otro momento a su gente exhausta, pero sin que los resultados lo justifiquen. Sentirse identificado, sin embargo, no resuelve nada si esto no se traduce en una práctica concreta de comunicación. La habilidad que separa a un técnico competente de un verdadero líder tiene que ver con su capacidad de traducir la estrategia de la empresa en instrucciones claras, medibles y sobre todo, pues conectadas con esa visión de la empresa. Más allá de cuánto domina la parte técnica de su oficio que, como ya lo he dicho en otros episodios,
es base, es fundamental, eso no lo vamos a mover. Vamos a ver dónde es que se rompe esa cadena y qué hacer para solucionarla antes de que siga pasando información incompleta. En la práctica, esta desconexión aparece de 3 formas muy específicas y las 3 se suelen repetir bastante. La primera de ellas es el mensaje de una sola vía. Un gerente comunica la visión del año en la junta de arranque de temporada con una diapositiva o varias diapositivas muy bonitas, con frases inspiradoras y motivacionales, y da por hecho que con eso quedó resuelto el tema para los siguientes 12 meses. La gente obviamente asiente en la sala y regresa al campo o a la oficina a hacer exactamente lo mismo que siempre ha hecho. ¿Por qué? Porque nadie vuelve a mencionar esa nueva visión, esos cambios organizacionales en las juntas semanales. Porque nadie conecta eso que presentó el gerente con decisiones operativas del día a día. La comunicación estratégica exige repetición constante de los mensajes, repetición constante de las instrucciones cotidianas que son importantes. Y sobre todo requiere entender que la comunicación pues no es un evento aislado que ocurra cada cierto tiempo. La segunda fricción aparece en los perfiles técnicos y agronómicos que pues técnicamente dominan su labor, pero que jamás fueron entrenados para traducir una prioridad de negocio en una instrucción de campo. Porque cuando no se tiene estabilidad, pues normalmente vemos que un ajuste de presupuesto en oficina se convierte pues en un recorte de insumos que nadie explica y que obviamente hace que haya gente que esté molesta dentro de la organización, o un cambio de mercado que exige mayor calidad para exportación se convierte en una exigencia de más reportes que, como no se les brinda más contexto, pues la gente no sabe por qué los llena si piensa que nadie los revisa. Normalmente los equipos de trabajo cumplen instrucciones literales, pero cuando pierden de vista el factor que origina esas instrucciones, pues el objetivo se puede cumplir o no. De que va a haber trabajo, de que va a haber acción, movimiento, seguramente lo va a haber, pero no sabemos si va a cumplir con lo necesario. Y la tercera fricción es la más costosa y de hecho la menos discutida, especialmente en las empresas agrícolas. Esta ocurre cuando desde la dirección se hace un ajuste necesario. Cambio de proveedor, nueva meta de rendimiento, reasignación de personal en diferentes áreas. Y ese ajuste llega a las partes bajas del organigrama de forma incompleta o contradictoria. Alguien no entiende por qué movieron a una persona a tal posición cuando a lo mejor otra se la merecía más. Entonces, muchos supervisores terminan improvisando las explicaciones, muchas veces de forma equivocada, porque nadie dentro de la organización se tomó el tiempo de bajar el mensaje completo hasta el último eslabón, sino que cada eslabón pues fue creyendo que el eslabón de abajo lo haría bien o lo diría exactamente igual y jugamos al teléfono descompuesto. Ahí es donde la confianza de los equipos hacia la dirección, hacia directores, gerentes, supervisores, empieza a erosionarse y nadie lo dice en voz alta. Es un efecto que simple y sencillamente pasa en silencio, de forma constante. Y para revertir esto hay una práctica concreta que tú mismo puedes empezar a aplicar desde ya. Toma la visión de la empresa o toma la meta anual o de la temporalidad que tú quieras y tradúcela en 2 o 3 prioridades que se puedan verificar directamente en el trabajo de la gente en el día a día. Si la meta es aumentar el rendimiento por hectárea, pues esa prioridad tiene que convertirse en instrucciones visibles, en surco. Modificar la frecuencia de monitoreo, ajustar las dosis, revisar los calendarios de intervención. Y esa conexión pues debe repetirse cada vez que asignes una tarea, más allá de la junta de inicio de semana o de la junta mensual. Verifica también que cada persona que recibe una instrucción pueda repetirte con sus propias palabras para qué sirve lo que está haciendo. No le digas solamente que tiene que hacer algo y ya. No es, haz esto simple y sencillamente porque yo quiero. No, hay una razón. No siempre se puede, lo entiendo, pero el hecho de que tú puedas ser capaz de explicarle esto a tu gente
ayuda muchísimo, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una persona que hace algo pero no sabe por qué lo hace es abismal en comparación con una persona que hace algo y sabe por qué lo hace. Y es que la consecuencia de no hacer este ajuste va mucho más allá de términos de productividad. Se convierte en un problema de talento. Los profesionales de campo que técnicamente cumplen, pero que nunca ven un camino claro hacia el liderazgo, terminan replicando el mismo patrón que vivieron: ejecutar sin cuestionar, no conectar, no desarrollar la habilidad que finalmente los puede distinguir para un puesto de mayor responsabilidad. Y cuando llega el momento de decidir quién sube a supervisar una zona o a liderar una unidad de negocio, pues la empresa se encuentra, como pasa muchísimas veces, con técnicos extremadamente sólidos, pero que jamás han practicado estas habilidades estratégicas, que jamás las han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque nadie se los ha pedido. Nadie dice nada. Un profesional técnico simplemente pasa el mensaje a cómo lo entendió, pero no se preocupa por saber si hay entendimiento, no se preocupa por saber si lo que está diciendo realmente está alineado con la visión anual de la empresa. Este es un vacío que solamente se llena con la práctica constante. Puedes hacerlo una vez y hacerlo bien, y eso no te garantiza que lo seguirás haciendo bien. Porque comunicar dentro de una empresa es más complicado de lo que parece. Porque detrás de cada instrucción hay elementos, hay matices importantes que se pueden perder si no tenemos este cuidado para pasar instrucciones. Y que justamente pues nos lleva el no tener estas habilidades al punto inicial de este episodio, que es que de repente los equipos están trabajando a tope, movidísimos, se quedan horas extra, pero los resultados no demuestran todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay una falta de alineación. 3 puntos importantes para terminar este episodio. El primero es la contradicción incómoda. Las empresas que más hablan de confianza y de dar autonomía suelen ser las que menos invierten en explicar el porqué detrás de cada instrucción. Usan el discurso de la autonomía como un atajo para evitar el trabajo de traducir la estrategia. Y después se sorprenden cuando esa autonomía produce decisiones o acciones desalineadas con la meta de la empresa. El segundo punto es un error disfrazado de virtud. Al líder que resuelve todo personalmente, que corre de lote en lote apagando fuegos y tomando cada decisión importante, se le suele reconocer como comprometido y dedicado. En realidad, ese comportamiento revela que nunca desarrolló la capacidad de enseñarle a su equipo a conectar tareas con objetivos. Y por eso, todo el funcionamiento de su equipo depende de su presencia física. Y tú sabes que el día que ese líder se ausenta, la operación corre riesgo. El tercer y último punto es el momento donde esta habilidad se vuelve crítica. Normalmente nos damos cuenta que pues, nos hace falta la habilidad de comunicar bien y alinear bien la comunicación cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando hay un problema que tenemos sobre la mesa en este mismo momento y pues en ese instante no es el momento adecuado para capacitar a la gente. La capacitación en este sentido se debe hacer con anticipación para que justamente cuando surjan este tipo de problemáticas inesperadas, la gente pueda resolverla. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional agrícola y necesitas mejorar tus habilidades humanas para impulsar tu expertise técnico, entonces envío un correo diario con ideas que te harán reflexionar sobre la forma en la que vives y trabajas. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y recuerda, el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.